ya de lleno con la mesa de análisis, pero antes de entrar con Pati Osuna y Juan Carlos Puebla, vamos a escuchar el siguiente audio, ya que tras ser criticado por confesar que participó en una balacera que dejó 2 muertos, el empresario Roberto Palazuelos, quien pretende ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, lo negó este martes en una conferencia de prensa. Escuchemos a Palazuelos. Patinaje artístico en las Olimpiadas de Invierno de Beijing, está en la final, hoy compite y realmente es algo artístico, excepcional, y le deseamos que le vaya muy bien. Bueno, esto fue lo que dijo al respecto y bueno, vamos a entrar de lleno con esta información. Empiezo, primeramente la bienvenida. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. También muy buenos días a toda la audiencia. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues después de estas lamentables declaraciones, creo yo, un video que rescataron de Palazuelos donde abiertamente dice que era consumidor de drogas, que abiertamente dice que estuvo en una balacera, que abiertamente dice que incluso tenía conocimientos en derecho de saber cómo y cuándo podía portar un arma. Entonces, estamos hablando sobre un personaje que, aparte de ser muy polémico, que aparte de ser un meme viral, porque es un meme viral, ahora pretende ser candidato a gobernador por Quintana Roo. ¿Cómo ves este tema, Pati? Pues yo creo que parecería que nos estamos, un gran retroceso en el tema de la política mexicana, porque si bien sabemos, yo creo que el PRI fue, creo que el primero que comenzó con estas prácticas de empezar pues a atraer a personajes populares al final del día para candidaturas a gubernatura, candidaturas a diputaciones federales, porque y yo creo que ahí tenemos que preguntarnos el por qué están eligiendo a estas personas y por qué Movimiento Ciudadano cae de nuevo en este tipo de prácticas, sobre todo con un personaje como Roberto Palazuelos, que si bien sabemos, pues empresario, actor, se ha movido pues mucho en el medio artístico, pero pues es realmente preocupante el hecho de que abiertamente fue una entrevista con Jordi Rosado, si mal no recuerdo, con Jordi Rosado, donde él abiertamente declara pues que él portaba arma, que comenzaron a disparar, que él sabía, que incluso él acepta que se llevaba, o sea, que traía, que conoce a malandros, les dice, ¿no? O sea, que dentro de su círculo social se encuentra gente del crimen organizado. Es preocupante definitivamente en el tema de que esté buscando una candidatura y sobre todo las declaraciones previas que también empezó a decir que toda la gente que se estaba oponiendo a su candidatura, que estaba tomando nota y que las iban a ver cuando fuera titular del Ejecutivo. Eso lo dice. Sí. O sea, y te quedas como, o sea, ¿cómo es posible que pues, o sea, que un partido avale esta candidatura y es el riesgo de que este tipo de personajes lleguen al poder? ¿Por qué? Porque al final del día tiene capital económico, tiene nexos probablemente, o sea, lo que pareciera nexos con el crimen organizado, lo cual es muy peligroso para una candidatura, sobre todo en Quintana Roo, ya que es un tema. Ahí se mueve muchísimo el tema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay muchísimo turismo, hay muchísimo flujo económico, hay mucha inversión en complejos turísticos, en actividades de entretenimiento que al final del día son utilizadas para el lavado de dinero. La mayoría de estas actividades, la realidad es que el flujo económico del país, incluso de América, de Estados Unidos, la situación en 2008, por ejemplo, el flujo económico, el flujo en efectivo del crimen organizado ha avalado muchísimas de las obras que ahora se llevan en destinos turísticos. Roberto Palazuelos, muy probablemente, al parecer, a lo que nos está queriendo decir es que está involucrado en estos temas y probablemente, pues, en el momento de que si llegara, que no, esperemos que no, pues que llegara a tener algún poder político, pues fuera extremadamente riesgoso, porque estaríamos avalando básicamente prácticas de antaño, prácticas de pues estar otra vez involucrando temas de popularidad en un tema de política, ¿no? O sea, no tiene la capacidad, no tiene el perfil, y es preocupante que partidos que se hacen llamar a sí mismos como nuevos, como frescos, como jóvenes, como ciudadanos, que estén avalando este tipo de candidaturas. Yo reconozco a personajes dentro del Movimiento Ciudadano que han
que han hecho el llamado al mismo partido a quitarle la candidatura como lo fue Patricia Mercado, pues o sea que dice no es posible, no es hacia donde debemos estar yendo, estamos cayendo de nuevo en las mismas prácticas que nos llevaron al punto donde estamos ahora en México. Claro, y sobre todo también que en este caso, por ejemplo, ayer platicábamos con una periodista de Quintana Roo y nos hablaba del sentir de la ciudadanía con que vean a Roberto Palazuelos ahora con esta figura de candidato por Movimiento Ciudadano, y nos comentaba que por parte de la ciudadanía, pues lo ven incluso como el menos peor. O sea, ¿qué tan mal están incluso los otros candidatos, quienes sí ya tienen un trayecto político? Él no, es la primera vez que se metería en política, y eso de alguna manera le da puntos a favor con la ciudadanía. Sí, de hecho ese es el riesgo de estar promoviendo muchas veces el tema de política ciudadana. Por ahí, digo, no tiene un riesgo la política ciudadana, sino es el principio de la política, sino estar promoviendo de necesitamos caras frescas, nuevos rostros, ¿no? Pero en el fondo la gente sí lo pide, sí. Pero claro, si tú tienes un nuevo rostro que luego es popular, pues empezamos a tener Lupitas Jones, que son santos comparados con... Son Churchills, Cuauhtémoc Blancos comparados con Palazuelos, pero ese es un riesgo. Por eso a veces sí es importante recordar la necesidad técnica, ¿no? Que es bueno que exista en un partido. Por ejemplo, en Movimiento Ciudadano hay gente detrás muy interesante. Patricia Mercado, pues todos podrían apoyar, porque técnicamente sabemos que sería una gran gobernante, y otros, ¿no? Pero Dante Delgado, que es el viejo lobo de mar, un viejo lobo de mar, yo siempre le he dicho a la gente cuando dice, no, es que Movimiento Ciudadano es un nuevo partido. Espérate, estamos hablando de un viejo lobo de mar y un operador político de los más audaces que tiene este país, que incluso estuvo en la cárcel, ¿no? Después de haber sido gobernador un rato. Entonces Dante Delgado conoce perfectamente cómo funcionan las cosas, y parte de la premisa que gran parte de Morena, que parte el PRI, que parte el PAN, que es cómo gano ese estado, ¿no? Y entre los análisis y los expertos que hay, ven este cuate y dice, bueno, tenemos perdida la candidatura, va a meter ruido, lo típico de asesores, tal, pues chicle y pega, ¿no? Y lo han hecho, de eso a perderla, pues da. Y ese es el riesgo también que veo en Movimiento Ciudadano, porque la división interna en ese partido, que tiene perfiles muy atractivos en algunos lugares, la división interna es cómo ha sido para Dante Delgado Movimiento Ciudadano una plataforma para posibles candidatos, para que ellos ganen y así se beneficie el partido y siga subsistiendo. Es como un pacto ganar-ganar. No tiene una coordinación, como decirlo, ideológica muy fuerte, no hay una coordinación, no hay una sinergia. Entonces por eso Enrique Alfaro tiene su Movimiento Ciudadano en Jalisco y Dante Delgado lo deja hacer. ¿Y por qué? Porque me está dando a nivel federal, me da plurinominales, me da diputaciones, me da... Y así negocian, ¿no? Oye, Samuel García, ¿qué necesitas? Ah, muy bien. Bueno, Samuel García, bueno, otro perfil de ese estilo, muy bien, y los dejan operar. Entonces, por eso Movimiento Ciudadano, esto va a causar mucho conflicto, porque hay gente muy capaz dentro del partido que al ver el pragmatismo, que por fin se dan cuenta que este partido era así, al ver el pragmatismo que existe en Movimiento Ciudadano, van y dicen, oye, no representa los valores de MC. Yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son los valores de MC? O sea, si uno va a Jalisco, tiene unos valores parecidos a los de Nuevo León, y ya lo lograron 2 gobernaturas, ¿no? Con esta forma pragmática de operar, tanto a nivel federal, que tienen sus riñas, a nivel federal me refiero a nivel nacional, ¿no? Con Dante, y luego vete a Quintana Roo y pregunta cuáles son los valores de MC, pero luego vete al sur, vete a Veracruz y pregunta cuáles son los valores de MC. Aquí lo que sucedió con el tema de Ricardo, por ejemplo, ¿no? Trataron de hacer lo mismo. Exactamente. Tráete una empresa como Alfaro, un perfil estilo Enrique Alfaro. Exactamente. Pareciera que fuera una dinámica de cómo se vende la plaza del partido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un proyecto al final del día que está centrado en como mencionas, en Dante Delgado, en esta operatividad política que le está generando plataforma, que al final del día Roberto Palazuelos es eso, pues es una plataforma, es un personaje que todo el mundo conoce. El hecho de que todo el mundo te conozca ya es un avance a tener un candidato fresco, nuevo, joven, por ejemplo, que nunca se ha incursionado en ningún ámbito, que probablemente pudiera tener mucha mayor capacidad, sin embargo no es conocido, y ese ya es un punto menos muy importante en el tema de las elecciones. Pues. Pero el problema es partir de que cómo gana una candidatura. Es que ahí está el planteamiento que es erróneo de los partidos políticos en este país. No es cómo gano la candidatura para tener fuerza, es
ganar así, mejor no ganes, Sí, ¿no? sí. O sea, ese es el punto, Y es que- pero es el tema del poder, ¿no? Y podemos volver a esta frase que se utiliza mucho en política, y es que en política la mala publicidad no existe. Tan es así Exactamente. que el simple hecho de este video diciendo que consume drogas, que mató a 2 personas, pues incluso ha subido el nivel de aprobación, rating, lo claro. cual nos hace preguntarnos dónde estamos. Lo ¿no? mismo que sucedió con Samuel García, con Mariana Rodríguez, que nada son es casualidad. santos, son santos sí, comparados pero con- nada es casualidad en el tema de cuando sale, o sea, el momento en el que salen los videos, en el momento en el que se hacen publicaciones, o sea, generar controversia. O sea, implica aparecer en medios, estar en boca de todos, y eso ya es ganancia. Bueno, platicando sobre este tema de Roberto Palazuelos, tras ser criticado por confesar que participó en una balacera, el empresario Roberto Palazuelos negó estos acontecimientos en una conferencia de prensa. Escuchamos. Empezaré por decirles que ahorita está circulando un video que acabo de aclarar con Ciro Gómez Leiva en el noticiero de la mañana, que es una situación que pasó en el 2001, hace 21 años, en que nosotros veníamos llegando a un lugar en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a balacearnos. Un escolta que venía conmigo, un militar del ejército, repelió la agresión, mató a una de las personas. Yo tiré un tiro al aire. Mi arma era un arma que estaba registrada, una aportación de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgada por un general del Ejército. Quien era el jefe de gobierno en aquel entonces era el señor Andrés Manuel López Obrador. Había una inseguridad terrible en la Ciudad de México. Y bueno, están manejando que yo lo maté. Yo nunca maté a nadie. Yo nunca nadie, fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales, ni tengo nada de eso, ¿no? También quiero aprovechar. Bueno, esto fue la declaración de Roberto Palazuelos. Para finalizar con este tema, Pati, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con que estamos regresando a la misma dinámica de la cual nos hemos querido o hemos intentado alejarnos tanto, ¿no? Que es que convertir a la política en un concurso de popularidad. Yo creo que necesitamos rescatar en todos los partidos, sin distinción, a los perfiles técnicos, a los perfiles que tengan la capacidad, a los perfiles honestos, a los perfiles jóvenes. Yo creo que hay mucha carne de donde agarrar en México, de gente preparada, de gente que puede hacer una buena chamba, la buena chamba que se necesita en el país. Y realmente el tema de Roberto Palazuelos pues es no seguir dándole plataforma, y realmente es un tema tanto de nosotros como ciudadanos, como los partidos, hacer un llamado a que no sigan impulsando este tipo de perfiles solamente por, como menciona Juan, pues el ganar una gobernatura a costa de todo, o por lo menos empezar con un tema de plataforma para proyectos personales. Pues, o sea, los partidos deben de servir a la gente, deben de impulsar proyectos democráticos que realmente cambien el rumbo del país, ¿no? Juan Carlos, ¿con qué te quedas? Me quedo con que este tipo de confundir política con espectáculo es natural a las democracias, pasan en democracias maduras y pues más en la nuestra, que es un poco más inmadura, sobre todo porque creo que es uno de los vicios naturales de la democracia, la demagogia, ¿no? Ya lo decían desde los griegos y distintos filósofos, la única crítica, bueno, la crítica más fuerte que se le ha hecho en general al sistema democrático siempre ha sido la demagogia, porque el problema es cuando reduces a la gente a una masa homogénea, uniforme, a la que le vendo el espectáculo y los educo como masas, ¿no? A través de Televisa, todos vimos a Palazuelos en Televisa, Sí, o sí. TV Notas o lo que quieras, pues genera este vicio en la democracia, y la gente crece con esos ideales y esos modelos, crecemos con esos modelos. Entonces eso es como se mezcla el entretenimiento y la política. Hemos tenido muchos casos, en Estados Unidos le llaman a este tema el Polit-Hollywood, ¿no? La política es como un Hollywood especializado en política, ¿no? Y los shows y los late night shows y Donald Trump y los ratings y ta. Entonces es uno de los vicios de la democracia, y tenemos que combatir eso.
y de alguna forma pues es como la grieta dentro de los sistemas democráticos. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues es que es el hilo negro, pero sobre todo es tratando a la gente como un pueblo auténtico, con tradiciones, con trascendencia, y no verlo como una masa desde los medios de comunicación, desde la cultura del entretenimiento, que no sea la cultura del espectáculo, desde que suplimos la cultura por espectáculo. Ahí está el gran problema, y cuando empezamos con todas estas cosas, pues efectivamente vamos a tener ese tipo de presidentes, de gobernadores, de políticos o presidentes, ¿no? Entonces por eso es bien importante pues ir más al fondo del problema, y es no tratar a la gente como una masa que hay que entretenerla y hay que gloriarnos en eso, ¿no? Pero es que sabes algo, y en esa reflexión que haces, realmente es la sociedad quienes estamos así, y no lo digo yo, lo dicen los índices, lo dicen las analíticas. Si tú tienes, por ejemplo, o ves un teléfono móvil, el 90% de las personas lo utilizan para el entretenimiento. Claro. Son y porcentajes muy pequeños los que utilizan para cultura, para política, y es ahí la gente ya toma la decisión de qué es lo que consumo. Y estos personajes tienen fenómenos muy diferentes a los que tienen regularmente el político convencional. Al político convencional no se le acerca a la gente, él se acerca hacia la gente. Estos personajes, como también fue el caso de la primera dama de Nuevo León, se les acercan los personajes. A Roberto Palazuelos se le acercan los ciudadanos. O sea, son estos fenómenos que finalmente, pues es que estamos en esta burbuja del entretenimiento, y es una situación no exclusiva de México. No. Es una situación mundial. Un dato: México es el país que más consume Netflix en lugares públicos o en trabajo laboral, por ejemplo, ¿no? Eso te habla. Yo viví en la Ciudad de México, pues en el metro tú veías, y ante la dificultad de la vida, pues lo más fácil es desconectarse. Claro, y todo el mundo está viendo, pero es eso, es entretenimiento, y eso ocasiona que toda la vida sea entretenimiento. Exactamente, y lamentablemente el entretenimiento, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad cuando veo, por ejemplo, el top 10 de México en Netflix, ¿no? Termina siendo el mismo contenido, por ejemplo, que tramitaba, que Televisa, pues. Rebelde regresó. Rebelde. O sea, realmente es contenido que no añade un valor social. Ajá. Y ese es el problema, yo creo, y en ese sentido lo habíamos platicado previamente cuando hablábamos del tema de la lectura, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema de la lectura es muy importante, el tema de tener actividades culturales, de promoción al arte, a la cultura, a la danza, a todo lo que realmente le genere un valor social a la sociedad, que le genere un valor añadido, que realmente, por ejemplo, también sucede mucho toparte con la diferencia de esta, ¿no? O sea, aquí pues no tenemos metro, ¿no? En Hermosillo, pero, por ejemplo, te vas a lugares en Europa y ves más a la gente leyendo libros. En el metro, exactamente. Pero este cambio, pues, es importante, pero sería generacional. Sí. Y ahora sí, cambiando el tema drásticamente, vamos a platicar sobre la visita que tendrá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Sonora. Va a visitar diferentes puntos, trae diferentes noticias, y para hablar de este tema empiezo contigo, Pati. Sí, el presidente llega, pues básicamente ya lo he anunciado, ¿no? Va a venir a revisar las obras, pues los planes de justicia, Seri y Yaqui, ambos en torno al tema de infraestructura y el tema del agua, muy importante, sobre todo allá con los Seris y con los Yaquis. Viene también a ver el tema de la modernización del puerto de Guaymas, que es prácticamente el principal detonador económico del noroeste. Trae también el tema de las aduanas, viene a ver el tema también, obviamente, de la inauguración de los estadios de béisbol, y viene, por supuesto, a anunciar algunos proyectos adicionales que se van a integrar a estos proyectos. El gobernador lo mencionaba ayer en la rueda de prensa, que se va a hacer pues algunas solicitudes en torno, por ejemplo, al tema de los paneles solares, de los proyectos de paneles solares muy importantes para la sierra. Tiene una gira de trabajo también en la sierra. Y pues yo creo que al final del día demuestra pues que hay una muy buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Es una relación cooperativa, es una relación que al final del día nos beneficia a todas y todos los sonorenses. Los proyectos pues de inversión son importantes, no se habían visto realmente este tipo de proyectos en las últimas dos sexenios, que realmente pues tuvieran el objetivo de impulsar el comercio, la economía, de regresarle pues
el punto histórico, la referencia histórica que en algún momento tuvo Sonora en tanto a comercio. Estamos al final del día en una posición muy privilegiada geográficamente. Tenemos la capacidad de recibir, por ejemplo, en el tema de buques, de contenedores, tenemos la capacidad de recibir pues lo que en Estados Unidos se está complicando. Sonora pudiera ser un alivio para Estados Unidos y eso sería un gran beneficio económico. El tema que a mí me interesa mucho seguir de cerca va a ser definitivamente el tema de los planes de justicia, especialmente en el tema de los seris, porque pues es una dolencia histórica. Ya hay avances, por supuesto, en el compromiso que hizo con ellos en el tema de agua potable, que es un tema fundamental en Sonora, que desde hace mucho jamás se había abordado desde el nivel federal a los seris. Es un tema, creo que trascendental, va a ser un tema histórico y pues esperemos que sea para bien, esperemos que pues anuncie grandes también inversiones en temas de educación, en temas de cultura, como mencionábamos, pero pues principalmente va a ser esta gira en torno a estos ejes, ¿no? Claro, y sobre todo también me gusta esta parte de, digamos, apoyar a nuestros pueblos originarios que por mucho tiempo fueron abandonados. También el presidente creo va a andar por rumbos de Yécora, ya se encuentran los Pimas, con los cuales posiblemente también va a tener un acercamiento para ver cuál es su situación actual y ver de qué manera también se les puede ayudar. ¿Cómo ves la visita del presidente, Juan Carlos? Va a ser un viaje apretado, ¿no? Porque sí. va a ir hasta Yécora, luego llega el jueves, luego se va a Yécora, luego regresa. Es bastante camino, unas 3 horas y media, y luego las curvas, muy bonita carretera, muy bonito paisaje y todo. No, son como 4 horas y media, ¿no? Casi pues 5. Depende de quién maneje. Sí, ándale, depende de quién maneje. Ya hago 3 y media, 4, las curvas esas me gustan mucho. Bueno, entonces, pues sí, es un viaje muy pesado, y luego va a ir al tema de aduanas, que yo creo que es el centro en este viaje, pero qué bueno que no se desconecte de los problemas de los pueblos originarios, como bien dijo Selena, porque cada vez que viene, pues efectivamente, ¿no? Hace esa visita a los yaquis, en esta ocasión se va a centrar en los seris y el problema del agua, pero efectivamente va a ver a los Pimas y se ve que el presidente López Obrador conoce muy bien estas tierras, entiende bastante bien la problemática, que es de mucho tiempo. De hecho, yo repito, la dificultad que hay en la relación Estado con los pueblos originarios es muy fuerte, porque son lo más distinto que hubo dentro de, incluso, bueno, también para Estados Unidos fue muy difícil, ¿no? En esta parte, en el sur de Canadá, esta parte. incluso, ¿no? Efectivamente, eso es, ¿por qué? Pues el tema de nómadas, de guerreros, de la forma de vida, de resistencia, claro. Y seguimos viendo esas consecuencias, ¿no? Que lamentablemente en un México pues pasado, la mejor forma fue el orden militar y los traían a rajatabla y exterminio, o sea, eso fue la realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que López Obrador, al ver la complejidad, que bueno que no se desconecte, porque seguimos viviendo esos problemas con cómo convivir. Es el tema de los yaquis, ¿no? De toda la vida, los seris y el agua, ¿no? Que vivan esas carencias, y al mismo tiempo que no haya existido buen acercamiento. Creo que López Obrador lo ha hecho muy bien, y pues esto, viene al tema de aduanas, que es fundamental, como decía Pati, y que siempre aprovecha para ver un tema de pues los pueblos originarios de Sonora, ¿no? Entonces eso es muy atractivo. El presidente López Obrador siempre que viene lo toma en cuenta, que las resoluciones y el trabajo que se puede hacer en los distintos conflictos a veces no nos parezcan, o algunos se sientan un poco por el tema de tierras y todo este rollo, pero así de complicada está la cosa y hay que tener ese diálogo constante, ¿no? Totalmente, y sobre todo que pues en este momento tenemos la visita histórica de un presidente. Nunca antes un presidente había visitado tanto el estado de Sonora ni había traído tan buenas noticias, así que esperemos que siga en ese camino el presidente de México. 8 de la mañana con 29 minutos. Pati, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa y análisis.